Vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy, eh, a, a cargo de la doctora Ángela María Timarán Córdoba, residente de primer año, que nos va a hablar sobre fenotipos de la preeclampsia y sus posibles implicaciones anestésicas. Eh, la tutoría estuvo a cargo del doctor Javier Benítez y nada, al finalizar hacemos las preguntas, los comentarios y las aclaraciones sobre el tema. Tanto para el auditorio presencial como para el auditorio por Zoom. Entonces, empecemos. Bueno, muy buenos días. Como ya me presentó el doctor Caballero, mi nombre es Ángela Timarán, soy residente de primer año y el día de hoy estaremos revisando el tema de fenotipos de la preeclampsia y sus posibles implicaciones anestésicas. Bueno, para fines de esta revisión hemos decidido dividir el tema en tres partes para hacerlo, digamos, de una forma más esquematizada y más organizada. Tendremos una primera parte en la que hablaremos sobre la monitoría hemodinámica. Después nos enfocaremos en los fenotipos hemodinámicos de la preeclampsia y en la tercera parte haremos la correlación entre esos parámetros hemodinámicos y la correlación con los fenotipos específicos de preeclampsia. Entonces comenzaremos hablando de cómo hacemos la monitoría hemodinámica. Algunos de los puntos que vamos a tratar son generales para pacientes no embarazadas. Sin embargo, haremos claridad en algunas cosas puntuales en este grupo de pacientes y sobre todo el enfoque de esta primera parte va a ser un enfoque muy práctico, dado que no es pues el tema principal de esta revisión. Bueno, entonces surge la necesidad de hacer monitoría hemodinámica de un paciente, básicamente porque hay situaciones en las que nos enfrentamos a ese paciente y lo que tenemos como dentro de los datos de la historia clínica, lo que obtenemos de los paraclínicos, los estudios imagenológicos puede que no sean suficientes para que pueda tener la información necesaria para poder hacer el enfoque en mi paciente. Entonces, es justamente en los casos en los cuales yo necesito hacer algo adicional para poder tener un lineamiento y una cosa un poco más objetiva para orientar el manejo de mi paciente. Recordamos que al hablar de monitoría hemodinámica, tenemos diferentes tipos de monitoría, teniendo la monitoría hemodinámica de tipo invasivo, teniendo la monitoría hemodinámica de tipo mínimamente invasivo y también la monitoría hemodinámica no invasiva. Entonces, comenzaremos hablando del catéter de arteria pulmonar, que vendría siendo el GOL, cuando hablamos de monitoría de tipo invasivo. Pues para recordar aquí a grosso modo cómo funciona el catéter, tenemos pues un puerto de inyección proximal, otro puerto de infusión proximal y un puerto distal. Adicionalmente, en la punta más adelante veremos cuál es la calidad. Y sobre la técnica de colocación del catéter, lo hacemos a través de técnica Settinger, haciendo el ingreso a través de vena subclavia o de vena yugular interna. Y la idea es avanzar el catéter hacia intracardíaco para poder hacer las diferentes mediciones. El punto clave, digamos, en la colocación de este tipo de catéter, debo tener una monitoría electrocardiográfica que sea continua, ya que es la morfología de la onda la que me permite orientarme y qué parte estoy durante la avance del catéter. Bueno, entonces vemos esta imagen que es como una representación gráfica de cómo quedaría el catéter una vez puesto. Entonces, ¿qué vemos? Pues estaría el catéter que lo introducimos a través de la circulación venosa periférica. Ingresamos y a través de la cava superior entraría el catéter ya hacia las cavidades cardíacas. Entonces empezaríamos por la aurícula derecha, posteriormente por la arteria pulmonar. Esta es la representación gráfica de la morfología de las ondas. Es por ello que tenemos que tener esta monitoría electrocardiográfica continua durante la colocación del catéter. A medida que no va avanzando el catéter, va viendo que la onda cambia y de esa manera puede estimar en qué parte se encuentra. Vemos acá en la gráfica A la presentación morfológica de la onda cuando el catéter se encuentra en la aurícula derecha. Si continuamos avanzando el catéter, veremos que la morfología. Y en este momento que veamos la morfología de la gráfica B, sabremos que nos encontramos en el ventrículo derecho. Continuamos el avance del catéter y cuando vemos esta tercera morfología, pues sabremos que ya estamos en la arteria pulmonar. Y aquí viene otro concepto importante y es
que cuando yo estoy introduciendo el catéter, cuando ya me encuentro en cavidades derechas, damos el balón, lo hacemos por medio de este puerto que nos sirve para la insuflación de aire. Y una vez tengo inflado el balón, pues lo continúo avanzando y es también, digamos que conducido a través del flujo sanguíneo hasta que llega un punto donde el catéter no pasa más, o sea, donde el balón no avanza y eso es lo que se conoce como la presión de cuña o la presión de enclavamiento. En el momento en que sé que el catéter no avanza más y que estoy en el punto de enclavamiento, y la morfología de la onda vuelve y cambia, y vamos a ver qué es esta morfología de la gráfica. Entonces, ya vimos cómo colocamos el catéter, cómo puedo establecer en qué parte estoy. Ahora me pregunto cómo puedo hacer la medición de los parámetros teniendo el catéter puesto. Hay varias formas, pero vamos a hacer mención de las dos que más se utilizan o de las dos pues, que más frecuentemente se tienen disponibles. La primera de las dos es la termodilución, en la cual lo que yo voy a pretender es a través de la administración de una solución fría, hacer una medición de diferencia de temperatura hacia la parte más distal del catéter, en la que se encuentra un termistor que hace esa medición de diferencia de temperatura. Y de esa manera, pues yo puedo establecer o hacer una extrapolación de cómo está el flujo. Entre mayor sea la diferencia del líquido que yo administro y la sangre, pues voy a tener una medición de gasto cardíaco que va a estar más precisa. Y esta termodilución que yo hago con el catéter de arteria pulmonar es una termodilución de tipo pulmonar, porque la estoy haciendo típicamente en la arteria pulmonar. El segundo es el método que está basado principalmente en el principio fisiológico por el que sabemos que la sangre llega al pulmón, se oxigena y posteriormente continúa su avance a través del sistema arterial con una cantidad o un contenido de oxígeno. Llega al tejido, en el tejido se ejecuta la parte del oxígeno pues, según el requerimiento. Posteriormente continúa el avance de la sangre con una proporción de oxígeno que va a ser diferente que la que traía antes de él. Entonces, a través del método de Fick, la estimación de cuánto es el consumo de oxígeno en el tejido sobre la diferencia entre el contenido arterial de oxígeno menos el contenido. Bueno, vemos entonces que al colocar un catéter de arteria pulmonar, yo puedo obtener estas mediciones que vemos pues, en la diapositiva, y a través de esos valores aplicados en las fórmulas que se muestran en la tabla, yo puedo hacer el cálculo de todos estos parámetros. ¿Sí? Ahí pues subrayamos dos, el volumen sistólico y la resistencia vascular, porque como vamos a ver más adelante, los datos en los que me enfoco para poder perfilar a la paciente preclínica. Como vemos entonces, la presión en cuña, la presión venosa, el gasto cardíaco que ya vimos después de colocado el catéter, de mediciones de monitoría básica como la presión arterial y la frecuencia cardíaca, que los tenemos siempre disponibles. Gracias a que tengamos todos los datos por separado, los integramos, los aplicamos a alguna de las fórmulas de acuerdo a lo que queramos calcular y podemos obtener. Bueno, cuando nos vamos a remitir directamente a la paciente embarazada, recordamos que su comportamiento fisiológico normal está dado por una condición fisiológica de extensión de volumen. Lo esperado en el transcurso del embarazo va a ser que esta paciente inicialmente empiece a presentar una elevación del gasto cardíaco que va a seguir elevándose y presenta una caída ya hacia el final de la gestación, o no es una elevación tan marcada hacia el final de la gestación. Y de forma inversa, las resistencias van a irse disminuyendo, llegando a su punto máximo de disminución cerca de la semana 35, y hacia el final de la gestación veremos que ya se iguala o se pone muy similar a la resistencia vascular que presenta una paciente embarazada. Y vemos entonces los parámetros que vimos en la gráfica previa aplicados a la diferencia que existe entre la paciente no embarazada, paciente embarazada hacia el final de la gestación y los valores que mantendremos en el posparto. Entonces vemos, por ejemplo, cómo el gasto cardíaco, pues lo que habíamos mencionado en la gráfica previa, se va a elevar hacia el final de la gestación. Las resistencias, ya sabemos que el comportamiento normal es que van a bajar hacia la semana 35. En esta tabla nos muestran cómo sería el comportamiento hacia la semana 36 a 38, y como vemos, ya está muy similar a las resistencias vasculares del paciente no embarazada. Bueno, retomando lo que estábamos hablando entonces del catéter, nos preguntamos si en todos los casos me resultaría útil un catéter de arteria pulmonar. Con el avance y con lo que se ha ido dilucidando a partir de la monitoría mínimamente invasiva,
incluso colocar el catéter. Esto dado que, a pesar de que es un tipo de acceso invasivo, sigue siendo un dispositivo de monitoreo, entonces hoy en día puede monitorizar los mismos factores sin necesidad de invadir al paciente. Adicionalmente puede haber una interpretación de los datos que tengo a partir del catéter. Falta un consenso general que me diga cómo maneja el paciente, únicamente basado en la hemodinamia. Y en muchos casos, la colocación del catéter y la obtención de los datos no es relevante, no es suficiente para yo responder la pregunta clínica que tengo con mi paciente. Y adicionalmente, obviamente al ser un método invasivo, puedo tener complicaciones como vascular, puedo generar neumotoras, el paciente desarrolla arritmias, puedo generar trauma cardíaco y obviamente el paciente tiene una mayor riesgo de infecciones, por lo tanto, reservaríamos este método principalmente para la paciente que se encuentra en una condición crítica. ¿Qué otra opción entonces tendríamos? Podríamos hacer monitoría mínimamente invasiva. ¿Por qué mínimamente invasiva? Porque en estos casos yo no voy a avanzar un catéter hasta llevarlo intracardíaco, sino que estaría haciéndolo a través de una línea arterial o un catéter venoso central o incluso periférico. Y estas técnicas están basadas en el análisis de la onda de la presión arterial y como vemos, pues son el PICO, el LITCO, FLOTRAC, Vigileo, entre otros, que son sistemas que han sido desarrollados por diferentes marcas, por decirlo así, marcas comerciales, que a través de diferentes métodos hacen la estimación del y demás. Vemos, por ejemplo, acá, en todas voy a hacer la medición a partir de la onda. Cambia un poco. En el sistema FLOTRAC lo que se hace es el cálculo de desviaciones estándar, teniendo en cuenta todo el área bajo la curva, mientras en el sistema PICO se tiene en cuenta a través de la termodilución, que voy a mostrar que es un poco diferente a la que vimos previamente, pero solamente el área bajo la curva de la porción sistólica de la onda. Esta sería entonces la forma esquemática de cómo se haría la medición a través de PICO. Este es pues, un ejemplo de todos los sistemas. Y vemos que para poder hacer uso de esta técnica, yo necesito un catéter venoso central y una línea arterial que la necesito tener a nivel femoral. Funciona por termodilución, igual que lo hacemos con el catéter, pero esta termodilución es de tipo transpulmonar. ¿Por qué? Porque yo administro el líquido frío a nivel de catéter venoso central y hago la medición de la diferencia a nivel arterial femoral. Pero entonces ya lo estaría haciendo directamente en el catéter pulmonar y es por eso que esta termodilución es de tipo transpulmonar. Bueno, esto con respecto a los mínimamente invasivos. Ahora hablaremos de los métodos invasivos, el perfil de la paciente preeclámptica o de la paciente embarazada en general, los métodos porque obviamente es una paciente a la que vamos a tratar de invadir lo menos posible. ¿Qué métodos tenemos? Pues métodos como la ecocardiografía transtorácica, en la que a través de mediciones como el BTI y su aplicación a fórmulas puedo obtener valores de utilidad como la fracción de eyección, el volumen sistólico, el gasto cardíaco. Y esto que es como hacia donde van en este tipo de mediciones, que es una medición dentro de la medicina vascular, que están orientadas a hacer mediciones a partir de técnicas como la cardioimpedanciometría y la medición imagenológica a través de Doppler continuo. Bueno, eso con respecto al repaso general pues, de los tipos de medición hemodinámica. Ahora nos vamos a enfocar en hablar de los fenotipos hemodinámicos aplicados o en la preeclampsia. Para esta segunda parte, este fue el artículo que tomamos como referencia principal. Es un artículo que fue publicado en el American Journal de Ginecología y Obstetricia en el año 2022 y pues nos habla sobre los dos fenotipos de la preeclampsia y los diferentes estrategias en su manejo. Bueno, entonces nos preguntamos si será importante desde el punto de vista del anestesiólogo conocer de preeclampsia. La respuesta es que sí, dado que los trastornos hipertensivos del embarazo, la segunda causa de muerte materna después de la hemorragia obstétrica, y dentro de ellos la preeclampsia es el trastorno más prevalente. Vemos además que la incidencia de los trastornos hipertensivos analizado en cortes de aproximadamente 30 años se ha incrementado hasta un 10.9%. Adicionalmente, cuando se evalúan las estadísticas en Estados Unidos, la incidencia es de 3.4% versus la incidencia de nuestro país, que es cercana al 7%,
con una mortalidad de aproximadamente 42 gestantes por cada 100.000 nacidos vivos. Entonces, digamos que estos números o esta estadística nos confirma lo que ya se ha venido sabiendo, y es que la preeclampsia tiene una relación con el nivel de desarrollo socioeconómico del país. Bueno, la definición o cómo sé que mi paciente está cursando con preeclampsia, eso ha ido, digamos que, evolucionando a lo largo del tiempo, pero en términos generales se habla de preeclampsia cuando la paciente tiene una tensión arterial sistólica por encima de 140 o diastólica mayor a 90, o ambas en al menos 2 mediciones con una diferencia de tiempo de por lo menos 4 horas entre ellas. También hay otras definiciones que dicen que se pueden hacer diagnóstico de preeclampsia si tengo cifras tensionales por encima de 160 a 110 en una toma única. Y lo importante es tener en cuenta que esto debe presentarse después de la semana 20, ya que si estamos antes de la semana 20, asumiremos que se trata de una hipertensión crónica, o sea, una hipertensión que la paciente tenía previa al embarazo. La definición de proteinuria, que ha sido como la asociación que clásicamente se ha hecho a la hipertensión para clasificarlo como preeclampsia y no como un trastorno hipertensivo del embarazo, pues vemos acá los valores, pero se ha avanzado hacia este nuevo concepto, o no nuevo, pero este concepto más reciente, que habla de preeclampsia en ausencia de proteinuria. ¿Qué vemos en estas pacientes? Que van a tener asociación de cifras de hipertensión, según las que vimos previamente, asociadas a dolor persistente y dolor severo del epigastrio, a compromiso neurológico, que en la mayoría de los casos se va a presentar como cefalea, alteración de las pruebas de función hepática, edema pulmonar, alteración de las pruebas de función renal, hemólisis o trombocitopenia y asociación a RCU. ¿Por qué nos interesa saber este compromiso? Porque nos está hablando de daño a nivel de un órgano e indirectamente nos está mostrando que las implicaciones cardiovasculares de la paciente o el daño endotelial se refleja en forma de compromiso de un órgano. Sobre la etiología de la preeclampsia, pues se sabe que está muy asociada a la placenta, especialmente cuando la paciente presenta una angiogénesis alterada con una invasión del trofoblasto que se da de forma incompleta. Esto va a generar una vasoconstricción de las arterias espirales y son pacientes que van a tener una respuesta vasomotora aumentada. ¿Qué pasa con las pacientes? Van a tener una hiperactividad tipo simpático. Secundariamente en el tiempo desarrollan ese daño endotelial que nos explica lo que vimos previamente, que es el compromiso de un órgano, e incluso cuando se sostiene en el tiempo o cuando es muy marcada, la paciente puede desarrollar disfunción ventricular que se puede mantener incluso después del parto. ¿Cuál ha sido entonces la hipótesis hemodinámica de la paciente preeclámptica a lo largo del tiempo? Se ha dicho que la paciente preeclámptica tiene una coexistencia de un fenómeno de vasoconstricción y un aumento del volumen intravascular, y es por eso que típicamente cuando se lee sobre cómo se deben manejar los líquidos de la paciente preeclámptica, pues la sugerencia general es que se debería ser más restrictivo. Sin embargo, veremos que es poco probable que esas dos situaciones realmente puedan coexistir en la misma paciente. Y esta duda o esta nueva hipótesis nace a partir de lo que se ha aprendido de lo que se conoce de la hipertensión arterial en el paciente adulto. Y sabemos a día de hoy que no todos los pacientes hipertensos tienen el mismo comportamiento y que existen subtipos de la hipertensión, como vemos acá, hipertensión de predominio diastólico, hipertensión de predominio sistólico o hipertensión que tiene los dos factores combinados. Y hay diferencias entre los grupos, por ejemplo, con respecto a la edad, con respecto a la complianza arterial, con respecto a la resistencia vascular y con respecto al índice cardíaco. Entonces, pensar si el paciente adulto hipertenso tiene tipos de hipertensión, porque la paciente preeclámptica consideramos que solamente tiene siempre el mismo comportamiento, y a partir de ahí se plantea que existen dos fenotipos de preeclampsia. La primera es una paciente que cursa con vasodilatación y una sobrecarga de volumen, y la segunda es una paciente que cursa con vasoconstricción y volumen depletado. Por lo tanto, si lo vemos, cada fenotipo es muy opuesto al otro y por lo tanto podemos ir haciendo una estimación o ir pensando que en el momento que me enfrento a la paciente, pues probablemente tendría que hacer un manejo diferente. Esto lo vienen tratando de establecer desde hace un tiempo, incluso en este artículo que fue publicado en 1990, ellos buscaban comparar diferencias, por ejemplo, entre cómo era el comportamiento entre la paciente normal, la paciente preeclámptica con asociación a RCU,
la paciente que solo tiene preeclampsia, la paciente hipertensa crónica y la paciente con antecedente de hipertensión. Compararon estas tres ítems, que serían la presión arterial, que vieron como pues, la paciente normal tiene sus cifras tensionales normales, y entre los perfiles de pacientes se veía pues, que era muy similar, digamos que todas tienen tensiones arteriales elevadas. Cuando se analiza el gasto cardíaco, para ese momento, para ese estudio, vieron que el gasto cardíaco se comportaba muy similar. Igualmente las resistencias vasculares. Sin embargo, la limitación de este estudio realizado en 1990 es que para ellos no tuvo una relevancia la edad gestacional de la paciente y como sabemos, sí es importante el momento en el que realizó el diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay un punto de corte que hay que tener en cuenta que son la semana 34. Si la preeclampsia la diagnostico antes de la semana 34, estaré hablando de preeclampsia de inicio temprano. Y si nos ubicamos en esta gráfica, vemos la comparación entre los valores de presión arterial media, gasto cardíaco y resistencia vascular. Y vemos que estas pacientes que hacen preeclampsia de inicio temprano son las que se representan aquí con el cuadradito. Y aquí vemos la relación con los controles y vemos cómo el gasto cardíaco de estas pacientes está disminuido versus una resistencia vascular que está aumentada. ¿Listo? Esto además que se ha podido dilucidar o establecer a partir de estas pacientes, que son las pacientes que tienen mayor asociación a RCIU. Recuerdan la diapositiva del compromiso de órgano. Tener RCIU se considera compromiso de órgano blanco asociado a la hipertensión o a la preeclampsia. ¿Listo? Entonces, este dato es muy importante porque la RCIU pues es un diagnóstico que debemos tener en cuenta no solamente para las implicaciones en el feto, sino también para las implicaciones hemodinámicas de la madre. Entonces, este caso de esta paciente, que ya perfilamos, ¿cierto? Paciente con preeclampsia de inicio temprano, ubicaría en el segundo fenotipo. Serían pacientes con vasoconstricción con volumen depletado. ¿Qué pasa entonces si la preeclampsia no la diagnostico antes de la semana 34, sino después de la semana 34? En esta gráfica está representada con estos rombos, la vemos hacia este lado de la gráfica, e igual, gasto cardíaco en estas pacientes va a estar elevado, pero la resistencia vascular va a estar disminuida. Entonces, ahí vemos que son perfiles opuestos y en este caso, pues estaríamos hablando del perfil del primer fenotipo que mencionamos, que sería paciente con vasodilatación asociada a sobrecarga de volumen. Buscaron además ver si había alguna diferencia en la evolución de la enfermedad, si la preeclampsia es de inicio temprano o la preeclampsia es de inicio tardío, es decir, si existen diferencias en las implicaciones o en las consecuencias a largo plazo cardiovasculares en los dos grupos de pacientes. Este estudio concluyó, que vemos acá, que hay pacientes que tienen hallazgos de compromiso moderado severo del ventrículo izquierdo, las dos tienen el compromiso en el embarazo, este primer grupo en el caso de la preeclampsia de inicio temprano y este segundo grupo en el inicio tardío, y vemos que en negro está representado qué pasó con las pacientes en el posparto. Entonces, las pacientes que desarrollaron preeclampsia de inicio temprano tienen mayor incidencia de hallazgos anormales en el ventrículo izquierdo en el posparto. Entonces, ahí ya nos vamos planteando que la paciente que desarrolla preeclampsia muy tempranamente, pues va a tener unas implicaciones cardiovasculares o unos desenlaces cardiovasculares peores. La otra cosa, se hace la comparación en cómo se comportan con respecto al gasto cardíaco, la resistencia vascular, y vemos que la paciente que solo tiene restricción del crecimiento intrauterino sin asociación a preeclampsia, se comporta muy parecido a la paciente preeclámptica con restricción, que sería el fenotipo que vimos de vasoconstricción con depleción de volumen. En los dos casos, el gasto cardíaco está disminuido y la resistencia está aumentada, mientras en la paciente preeclámptica sin asociación a RCIU tiende más a tener gasto cardíaco elevado y resistencia disminuida. Entonces ahí ya tendríamos los dos fenotipos: fenotipo, asociación a RCIU, preeclampsia de inicio temprano, y fenotipo de preeclampsia sin RCIU, preeclampsia de inicio tardío. Y otro punto, y es que se ha visto que se puede predecir de alguna manera que una paciente tendrá preeclampsia, o que hay una presión mayor de la paciente a hacer preeclampsia. Recordemos esta gráfica que vimos al principio, el tipo normal en el cual eleva el gasto y baja la resistencia, pero a través de estudios buscaron ver si esto se confirmaba en la paciente, o sea, si había diferencias en cuanto a la resistencia vascular y al gasto cardíaco, analizados desde antes del embarazo, que son las primeras lineecitas. Entonces, las que están más oscuras son la preeclampsia y la preeclampsia
y la restricción del crecimiento sin preeclampsia. Que vemos que las pacientes con este perfil, o sea, que en el embarazo desarrollaron ese perfil, incluso previo al embarazo ya tenían resistencias vasculares por encima del promedio, y con respecto al gasto cardíaco tenían gastos cardíacos menores. Y vemos que esa tendencia se mantiene muy parecida a lo largo de todo el embarazo. Listo, entonces ya tenemos los dos perfiles, sabemos que no todas las pacientes preeclámpticas se comportan igual desde el punto de vista hemodinámico. Y ahora veremos cómo se hace relación entre la hemodinamia de la paciente y los fenotipos que ya planteamos. Como estamos hablando de paciente embarazada, pues la evaluación de estos parámetros necesitamos hacerla de forma que, en general, lo que nos dice este artículo es que necesitamos hacerlo lo menos invasivo posible para evitar las posibles complicaciones y los posibles desenlaces desafortunados que podemos tener al invadir a la paciente. ¿Qué vamos a evaluar para poder perfilar a la paciente? Clasificarla entre esas la función arterial, el gasto cardíaco y la resistencia vascular. Pasa con respecto a la función arterial, pues sabemos que esta va a estar relacionada o cuantificada a partir de la medición de la rigidez de los vasos, y esa rigidez de esa arteria va a aumentar con algunos factores como la edad, la predisposición genética y la aterosclerosis. Entonces, si recuerdan la estadística, actualmente ha ido en ascenso la incidencia de preeclampsia, en gran medida asociado a que cada día es más frecuente que pacientes mayores logren embarazos gracias, por ejemplo, a técnicas de reproducción asistida. Adicionalmente, existe una predisposición genética y es por eso que siempre hay que preguntar a la paciente sobre sus antecedentes en su familia de trastorno hipertensivo del embarazo. Y bueno, la aterosclerosis, que va relacionada pues obviamente con factores como el estilo de vida y demás, y también una asociación innegable a la edad. ¿Cómo podría entonces saber cómo está la rigidez de la arteria de mi paciente? A través de cálculos de la velocidad de onda de pulso, de índice de aumentación y a los estudios de función endotelial. Inicialmente vimos que podría hacer cálculos de velocidad de onda de pulso a través de métodos mínimamente invasivos con el uso de los sistemas que mencioné, pero para el caso de la paciente embarazada, pues haremos los métodos no invasivos. ¿Qué es la velocidad de onda de pulso? Hace referencia a la velocidad del flujo sanguíneo que sale del corazón y se distribuye hacia el resto del sistema circulatorio. Esta velocidad va a ser inversamente proporcional a la elasticidad y la compliance de la arteria y va a aumentar con algunos factores que ya vimos, como la edad materna. También hay mayor rigidez arterial asociada a un peso materno mayor y vemos que no se modifica con la paridad. Y cuando hacemos el cálculo de velocidad de onda de pulso y obtenemos valoraciones alteradas o valores por fuera de los rangos de normalidad, tendremos una predicción de preeclampsia de inicio temprano, que recordamos que es vasoconstricción con volumen depletado, con una precisión de hasta el 82%. La pregunta, ¿cómo se mide o qué es lo que yo estoy pretendiendo medir en el momento que intento calcular la rigidez del vaso? Pues vemos que en esta gráfica vemos que hay dos trazos de onda. La primera corresponde a la onda que se genera en la arteria carótida y la segunda a la onda de la arteria femoral. Obviamente, como hay un recorrido que debe hacer la sangre, eso genera una diferencia, o que se considera pues como la distancia o diferencia de distancia, que es el recorrido que hace la sangre, y existen estas dos ondas. Obviamente la onda femoral va a tener un inicio más tardío que la onda carotídea, y esto genera una diferencia de tiempo. Entonces, la velocidad de la onda de pulso, la fórmula es velocidad de onda de pulso, va a ser igual a la diferencia de tiempo sobre la distancia. El GOL sería la medición de onda de pulso aórtica. Sin embargo, es más difícil hacerla desde el punto de vista técnico, entonces la alternativa es la medición de la diferencia o la velocidad carotídeo-femoral. ¿Cómo se calcularía? A través de herramientas como la oscilometría, la tonometría y el Doppler, que las vemos aquí. Entonces, todas son con aparatos que conecto al paciente y a través de modelos matemáticos y de cálculos basados en fisiología, el aparato me va a arrojar unos valores y me va a permitir estimar gasto cardíaco, resistencia y demás a partir de este tipo de mediciones. Para nuestro medio, el más disponible, el ultrasonido Doppler. El valor que se ha tomado como normal son valores por debajo de 10, aunque cabe aclarar que ese valor está establecido en paciente no embarazada, pero como muchas cosas se hacen, pues ese valor se extrapola también a la paciente embarazada. Bueno, el segundo concepto es el índice de aumentación.
que es básicamente medición también de onda de presión, pero en este caso tengo en cuenta unos conceptos diferentes. ¿Cuáles conceptos? Existe una onda anterograda, que será la onda que se genera con la salida del flujo sanguíneo desde el corazón hacia la circulación sistémica. Luego, la sangre avanza y al golpear con el vaso genera una onda con la pared del vaso, va a generar esta segunda onda, que es la onda reflejo. Y sabemos que existe pues la presión de pulso, que es la diferencia entre la presión sistólica sobre la presión diastólica. Índice de aumentación es básicamente un cálculo que se realiza a partir de la diferencia de las presiones sobre la diferencia de pulso en porcentaje. Y sabemos pues que si tengo un índice elevado estaré indirectamente hablando de rigidez arterial y también se ha asociado a estimaciones de estadios preclínicos, incluso de la preeclampsia o establecer diagnóstico de preeclampsia de inicio temprano. Todos estos métodos que vemos, como les mencioné, es medicina vascular, entonces todos son desarrollados a partir de dispositivos que yo tenga conectados a mi paciente y cálculos matemáticos. El tercer punto, dentro de la medición de la rigidez de la arteria, sería el estudio de reconocimiento endotelial, en la cual pretenderíamos hacer la medida de la dilatación que yo espero que suceda en el vaso a partir del paso del flujo sanguíneo. Puede hacer a nivel de la arteria, generalmente en esta localización será por ultrasonido, o a nivel del antebrazo, si es a nivel de arterial. Lo que vemos es que una arteria normal debe dilatarse entre un 3 y un 15% en respuesta al paso o en respuesta al flujo sanguíneo, y las dilataciones menores a 5% nos van a indicar disfunción endotelial e indirectamente mayor rigidez. ¿Listo? Y como vemos, pues la función endotelial es un marcador de desenlaces o de implicaciones cardiovasculares en la paciente. El segundo ítem que vimos, gasto cardíaco, ahí ya mencionamos el de arteria pulmonar, que sabemos que es para las pacientes críticas, estaría el control de onda de pulso a través de medidas sumamente invasivas, y también el tecnógrafo esofágico, la resonancia magnética del corazón y electrocardiografía transtorácica. De todas, pues, en nuestro medio, también la más disponible, la ecocardiografía transtorácica. El tercer punto, que es el cálculo de la resistencia vascular, que está determinado por una fórmula matemática que la hago a partir de la medición de la diferencia de la tensión arterial media menos la presión venosa central sobre el gasto cardíaco multiplicado por 80. Pero vemos que esta sería un poquito más limitada a hacerla con métodos invasivos, entonces igual buscaríamos tener cálculo de gasto cardíaco con métodos no invasivos o máximo mínimamente invasivos en la paciente, aplicada la fórmula y de esa manera hacer como esa previsión de cómo se comportaría la resistencia. Bueno, entonces tenemos los dispositivos y demás, sin embargo, algo que están preguntándose qué hago yo en la práctica si no tengo un tonómetro, un oscilómetro o un percutino, ¿cómo puedo hacer yo para de alguna manera saber qué paciente me encuentro y cómo la voy a enfocar? Esta pregunta ya pues, te la han hecho en otros contextos. Esta es una herramienta matemática que se está desarrollando, se está validando en este momento, fue desarrollada por un cardiólogo colombiano y básicamente se desarrolla un sistema de cálculo matemático en el cual yo en una calculadora de internet introduzco algunos datos como la edad del paciente, el peso, la talla, la tensión arterial sistólica, la tensión arterial diastólica, la frecuencia cardíaca y el sexo del paciente. Y este modelo me calcula valores aproximados de complianza arterial, de volumen sistólico, de gasto cardíaco y de resistencia vascular. Entonces, es una herramienta que uno tiene disponible. Cabe aclarar que no está validada en pacientes pues, en maternos, pero dado el caso, la situación que yo necesitara perfilar hemodinámicamente a mi paciente y no tengo cómo hacerlo ni siquiera mínimamente invasivo o no invasivo, podría utilizar esta herramienta porque la tenemos disponible en este caso y bueno, pueden usar también pues, en otros pacientes que no sean pacientes embarazados. Otra claridad es que este modelo lo desarrollaron a partir de datos obtenidos de mapas, pero pues igual son mediciones de tensión arterial que se hacen seriadas, entonces pues con lo que nosotros tenemos en el registro de anestesia podríamos usarlo dentro de la aplicación o dentro de la calculadora y podríamos hacernos una idea pues en qué nos estamos moviendo con la paciente. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Ya conozco el fenotipo de mi paciente, ya sé más o menos hemodinámicamente cómo se está comportando. La pregunta es ahora cómo la trato. ¿Cuáles serían entonces las implicaciones terapéuticas de yo perfilar a mi paciente con un fenotipo? Pues me permite que yo haga un manejo de la paciente de forma más individualizada.
Y vemos que los manejos pueden ser tan opuestos como, por ejemplo, que la paciente con bajo volumen, bajo gasto y resistencia elevada se beneficia del uso de vasodilatadores y líquidos versus la paciente que tiene alto gasto, alto volumen, alto gasto y resistencia vascular baja, se beneficia incluso del uso de diuréticos. Y eso nos llevaría a cuestionarnos si realmente en la práctica lo hacemos bien con todas las pacientes. Este estudio, que se llevó a cabo en el 2008, reclutó 32 pacientes, las dividió en dos grupos, 16 pacientes y 16 pacientes, y ellos compararon cómo eran los desenlaces en un periodo de 5 a 14 días después de vincularlas al estudio, y lo que hicieron fue comparar. Esta primera gráfica representa qué hicieron con las pacientes o qué pasó con las pacientes en las que administraron donadores de óxido nítrico asociados a aumento del volumen, o sea, darle líquidos a la paciente, versus el manejo convencional que se hace, que es manejo antihipertensivo, que para fines de este estudio usaron nifedipine. ¿Qué vemos? En los dos casos se presenta disminución, ¿cierto? O sea, se presenta disminución de la resistencia vascular. Sin embargo, es mucho más marcado en el paciente en el que se hace ese manejo dual que en el paciente que se hace manejo solo con antihipertensivos. Y esta sería entonces la tabla que nos daría pues como unos puntos de corte que se han establecido para yo poder saber frente a qué fenotipo me estoy enfrentando. Entonces, el parámetro sería gasto cardíaco bajo, alta resistencia, alto gasto, baja resistencia. Ya sabemos que son el equivalente a preeclampsia de inicio temprano y preeclampsia de inicio tardío. ¿Cuál es el punto de corte de la frecuencia cardíaca materna? Para el primer fenotipo, que sean frecuencias cardíacas menores a 70, o sea, paciente con cifra tensional elevada, pero frecuencia baja. En el segundo caso, paciente con cifra tensional elevada, pero frecuencias cardíacas mayores a 90. Valores de gasto cardíaco que para el primer fenotipo son menores a 5, ya vimos cómo lo podemos calcular. Y para el segundo fenotipo, valores mayores a 8 litros por minuto. Y la diferencia en la resistencia vascular. Listo, que también ya vimos cómo se puede calcular a través de las mediciones no invasivas. Y vemos que los manejos son diferentes. Entonces, por ejemplo, en el primer grupo, lo que ellos recomiendan es que se puede usar calcio antagonistas como el nifedipino, pero ya vemos, incluso en el estudio previo, que lo que mejor les va es vasodilatar a la paciente y usar combinado administración de líquidos. En el segundo del perfil de la paciente voy a preferir uso de paciente con beta bloqueadores o alfa-2 agonistas que, si recordamos, pues funcionan a nivel presináptico, inhibiendo la liberación de catecolaminas a la hendidura sináptica. Y adicionalmente, entonces, vemos que pues, los pacientes realmente cuando yo los perfilo, la decisión terapéutica podría ser incluso opuesta. Bueno, como conclusiones, el comportamiento hemodinámico de la paciente con preeclampsia no es siempre igual. Se proponen dos modelos hemodinámicos que serían incluso opuestos. Conocer el fenotipo de la paciente me va a permitir realizar un manejo más individualizado. Y esta que sería más que una conclusión, una pregunta que nos haríamos y es como anestesiólogos, tener conocimiento del fenotipo de la preeclampsia cambiaría mi conducta anestésica. El fenotipo de la preeclampsia de mi paciente modificaría mi manejo en el transoperatorio. Gracias. Bueno, vamos a ir a la parte de las preguntas. No sé si alguien del auditorio tiene alguna. ¿Cómo a través de... Bueno, muchas gracias por la excelente presentación. De pronto, dos cositas de parte mía, una aclaración en el tema del pico y de la monitoreo hemodinámica. Pico y vigileo, cuando uno habla de análisis de contorno de pulso, básicamente es lo mismo, ¿no? Cuando estamos hablando de análisis de contorno de pulso. Lo que pasa es que esos sistemas pueden valorar el gasto cardíaco por diferentes métodos dependiendo del traductor que los coloque. ¿Listo? No es que pico sea por termodilución solamente, ¿no? Él también lo coge por análisis de contorno del pulso y también lo puede hacer por termodilución pulmonar, que lo mismo lo puede hacer ahora Edwards, ¿no? Esas plataformas ahora traen esa posibilidad.
La que tú explicaste básicamente es por análisis de contorno de pulso. FlowTrack lo analiza en todo el área bajo la curva que mostraste, mientras que Pico solo lo analiza en la parte en la parte, en la parte sistólica. Lo otro es, en cuanto a propiamente el análisis de la onda de la línea arterial. Tener una onda pura, como ella demostró a nivel aórtico, es complejo, ¿no? Por eso es que la onda podríamos decir que cuando uno la ve en el monitor, pues tiene el problema de que de que han aparecido esas ondas retrógradas y, y exactamente, y algunas veces nos pueden generar confusión desde el punto de la morfología, sobre todo en qué punto comienza la diástole, porque como aparecen esas incisuras que algunos lo toman como P2, P3, muchas veces ese P2 no es el inicio de la diástole, es producido por esas ondas retrógradas. Lo otro es eh, cómo se ve alterado las velocidades de flujo en relación a lo que ya hemos hablado en otros puntos, a las características de elasticidad y elastancia de todo el sistema cardiovascular. Y eso va directamente relacionado a esa capacidad de deformidad que tiene el sistema arterial acoplado al corazón, que desde el punto de vista fisiológico es lo que mantiene un flujo uniforme, tanto en sístole como en diástole, ya que si eso no existiera en diástole, tendríamos como una onda de perfusión sinusoidal. La capacidad de almacenamiento del sistema por esa capacidad de elastancia en el momento de eyección del corazón es lo que permite que en diástole el mismo sistema arterial se comporte como una bomba de perfusión en diástole. Por eso el flujo permanece continuo durante todo. Y eso es lo que, exactamente lo que dice la doctora Diana, el fenómeno de Wien-Kissel. ¿Listo? Y nos optimiza más. Y eso es lo que también nos permite una perfusión óptima a nivel periférico. Una perfusión óptima a nivel periférico. Y eso también nos permite ver por qué la onda de línea arterial tiene un mayor grado de aumentación cuando usted pone una línea arterial en a nivel femoral o pedial. Si ustedes se ponen a ver, esas ondas son mucho más grandes, pero la diferencia entre sístole y diástole es mayor, ¿no? La diástole es más tardía. Lógicamente, en una paciente patológica como una preeclampsia, toda esa mecanismo de elasticidad y elastancia se van a ver bastante comprometidos, ¿no? Y miren que usted lo dijo bien interesante, ¿no? Entre mayor capacidad, o no como capacidad, sino elastancia tenga, pues las velocidades de flujo van a ser mayores, ¿no? Van a ser mayores porque él ya se va a vasoconstricir un poco más. De hecho, eso es una cosa, el hecho de que tenga velocidades mayores no quiere decir que tenga un flujo óptimo mejor, ¿no? Y eso se puede uno subrogar cuando uno pone el dedo en la manguera que está regando el césped, ¿no? Usted le disminuye el flujo, pero la velocidad aumenta. Por eso no todos los cambios de flujo indican que haya mayor flujo, ¿no? No todos los cambios de velocidad de flujo. Eh, Interesantísimo cómo podemos ubicar estos pacientes en los dos perfiles, ¿no? Porque desde el punto de vista anestésico nos puede orientar muchísimo mejor a cómo manejarlos, como hablábamos con Javier ahorita cuando estaba haciendo la charla. No vamos a ponerle volumen a todo el mundo, podríamos ser más permisivos. Yo creo que ahora sí el tutor venga y dé sus apreciaciones. Eh, Llega el doctor Javier Benítez, por favor, acercarse al micrófono. Pues, quiero felicitar a Ángela, pues, porque pues haciendo una reunión, pues, una charla muy completa con amplios conocimientos de fisiología. Y pues quería era de pronto eh, hacer la apreciación que estamos haciendo con Fabricio ahora, y era que es posible que hacia un futuro, cuando nos veamos enfrentados a una paciente materna que con preeclampsia, que va a ser llevada, por ejemplo, para una cesárea, es posible que
digamos que eso que hacemos tan rutinario que es como colocar una espinal y pongamos una espinal y con eso pues resolvemos todo, posiblemente eso va a terminar siempre siendo lo mismo. Yo creería que de pronto las pacientes con preeclampsia, eh, el uso de monitoría previa, o sea, digamos, uno podría trabajar hacia futuro si nosotros podemos, antes de tener una paciente de estas, nosotros mismos poderla perfilar. ¿En qué sentido? Porque como dijo Ángela, pues las pacientes de inicio temprano tienen un gasto bajo y una resistencia aumentada, son pacientes relativamente hipovolémicas. Y miren que uno puede hacer, digamos, la medición del gasto, pues teniendo en cuenta esta medida que le encanta al doctor Gallero, que es el BTI. Entonces uno puede, determinando el BTI, que es, después uno, cuando uno determina el volumen sistólico, es simplemente multiplicarlo por la frecuencia, usted ya tiene el gasto cardíaco, usted ya puede determinar en qué punto está en el gasto, y midiendo la velocidad carotidia y la velocidad a nivel femoral con un Doppler, simplemente usted puede hacer la fórmula haciendo digamos, el delta de tiempo sobre el delta de distancia, y usted puede también determinar ahí si la paciente tiene o no resistencia aumentada. Esto lo podemos hacer nosotros, o sea, digamos, uno podría perfilar a la paciente así. Creía que las pacientes preeclánticas, sobre todo las que tienen mucha severidad, son pacientes que uno debería ser incluso más agresivo en la monitoría, de pronto que llegaran con línea arterial ya desde gineco o nosotros colocarla. Y aunque la técnica anestésica puede ser simplificada como que vamos a poner una espinal, eh, es posible que, digamos, la paciente que se le hace una cesárea por una preeclampsia de inicio temprano, pues esas pacientes posiblemente uno las pueda cocargar y ser un poco más liberales en los líquidos. De hecho, se beneficiarían de que estén ligeramente vasodilatadas por la anestesia espinal. Y digamos que el manejo de la hipotensión en esas pacientes ahí podría ser con líquidos un poco más liberales y de pronto algún vasopresor si la presión se baja mucho. Diferente a la paciente que tiene preeclampsia de inicio tardío, después de la semana 34, en el cual están sobrecargadas, ¿sí? Esas pacientes pues tienen un gasto muy aumentado con resistencias ligeramente bajas, y es posible que cuando usted ponga la espinal, pues el manejo de la hipotensión no va a ser ponerle más líquido, sino un inicio temprano del vasopresor para poderle manejar la hipotensión durante el transoperatorio. Entonces, digamos que nosotros como anestesiólogos en un futuro podríamos, digamos, tratar de perfilarlas y con eso también tener una cierta planeación de la técnica anestésica, que como digo, siempre va a ser técnica neuroaxial, pero posiblemente el manejo de vasopresor va a ser más agresivo en el grupo de preeclampsia después de la semana 34 versus las pacientes que tienen preeclampsia de inicio temprano. Digamos que está también en mora si de pronto esta tabla que mostró la doctora al final, que es bastante fácil de realizar, pues mirar si se puede hacer un estudio y tratar de correlacionar los datos que nos da la tabla y la predicción que nos da sobre la resistencia vascular con algún dato ultrasonográfico. O sea, digamos, si la resistencia que nos da ahí, porque como está hecho en pacientes no embarazadas, entiendo yo, digamos, se puede hacer correlacionándola con los datos ya sea por el índice de aumentación o determinando la resistencia con el con el delta de tiempo sobre el delta de distancia, y mirar si esa tabla sí puede ser aplicable. O sea, eso da pie para que uno pueda hacer este tipo de estudios y mirar si una tabla de estas también nos puede ayudar para poder perfilar previamente nuestras pacientes. No sé si haya de pronto más preguntas del auditor. Ok, bueno, eso es lo que está ahorita hablando el doctor Benítez, pues realmente si revisamos qué está reportado en la literatura, no vamos a encontrar diferencias marcadas
en todos los casos la elección será siempre la anestesia espinal. Y más que si la preeclampsia es severa, es la pregunta, Dani. Si más si la preeclampsia es severa, sería más lo que estamos mencionando en este momento. Si el perfil de la paciente es más hacia volumen depletado y vasoconstricción o vasodilatación con aumento del volumen. Entonces, no cambiaría tanto la técnica anestésica. En todas las situaciones seguiría siendo técnica de anestesia espinal, sino más manejo de volumen dependiendo del perfil de la paciente y manejo con vasopresores. Bueno, ¿hay más preguntas? Yo creo que complementando un poco es que aunque la técnica pues siempre va a ser neuroaxial mientras cuando no haya contraindicación, pues, o sea, que la paciente de pronto tenga un gel o una cosa de estas, pues la técnica de elección siempre va a ser la técnica pues, neuroaxial. Eh, en las pacientes con preeclampsia severa, pues yo creo que el uso de monitoría invasiva con una línea arterial pues debería ser casi que mandatorio. Y pues aquí estamos haciendo la discusión que en las pacientes de preeclampsia de inicio temprano, o sea, no estamos diciendo que vamos a sobrecargarlas, sino que podemos ser un poquito más liberales de pronto con los líquidos, pues sobre todo porque son pacientes que están más, fisiológicamente están más depletadas de volumen, ¿sí? O sea, no es que le vamos a poner 2000 de líquidos a una paciente de estas, pero digamos que uno podría usar cargas más racionales y ser un poco más amplio. Porque como decía aquí el doctor Velázquez que estaba comentando, pues las pacientes que hacen preeclampsia de inicio tardío, pues ellas hacen casi que los mismos cambios de la fisiología normal, pues que aumentan el gasto cardíaco, la resistencia también se aumenta y posiblemente pues esas pacientes, digamos, los líquidos no, pues no vamos a ser como tan liberales, posiblemente pues el manejo con un vasopresor más tempranamente podría ser algo que pueda ir bien. Hay algo que uno también puede como racionalizar un poco y es de lo que dice la charla que dice Ángela, es que posiblemente la paciente preeclántica severa, que ya la severidad también está marcada por la restricción del crecimiento intrauterino, pues son pacientes que uno sabe que su comportamiento per se, o sea, si ya tienen restricción, pues son pacientes que tienen gasto bajo y tienen una resistencia mucho más aumentada, ¿sí? Entonces son pacientes que posiblemente les puede ir un poquito, las complicaciones pueden ser un poco más mayores. Sí, sí, o sea, lo que decía Ángela era que no todas las preeclampsias ahora se asocian siempre a proteinuria. Sí, o sea, es proteinuria o alguna alteración de tipo endotelial, inclusive eso ya marca la severidad. ¿Qué tanto, digamos, no puede llegar a manejar más pacientes? O sea, sí, listo que debe uno manejar un poco de volumen, pues más liberal, pero Sí, ¿cuál o sería sea, el pero digamos que punto? las cargas digamos, no van a ser de 1000, pero pueden ser cargas pequeñas, de 300 en 300. Sí, lo que vos planteas también es cierto porque las pacientes que tienen daño en el glicocálice y tienen proteinuria marcada, pues son pacientes que más van a tener hacer edema. Pero digamos que del manejo, usted podría colocarle unas cargas de líquido a la paciente con inicio temprano, es lo que uno asume. Digamos que con estos dos perfiles uno podría, en teoría, estoy hablando de una cosa teórica, fisiológica, es que las pacientes con preeclampsia temprana, posiblemente puedas colocarles cargas pequeñas de líquidos, anestesia espinal, y obviamente si se ponen muy potentes toca ponerle vasopresor. Y posiblemente a las pacientes con preeclampsia tardía, pues, y ya creo que Germán él me mandó unos estudios hace un tiempo en que hay pacientes que ya se benefician incluso de ponerles infusión de vasopresión temprano para evitar la hipotensión después de la anestesia espinal. Esas posiblemente las pacientes que más se podrían beneficiar de ese tipo
de manejo son las que van a tener, los que tienen inicio tardío. Exactamente. Sí. No solamente para que vaya a las preclánticas, no solamente para que como dijiste, deberían tener su manejo, tendría que ser una ser la discusión, porque en la norma, usualmente lo que uno ve es que entendido para porque no va a ser una preclántica sí, por eso las cargas deben ser pequeñas, pero uno puede ser más liberal que cuando es de las más. Claro, porque la capacidad de la estancia se ha perdido. Claro. La capacidad de deformidad se ha perdido y tiene mayor Y elasticidad. el corazón responde a pequeñas cargas. Porque va a tratar de otra vez volver a su estado original el sistema cardiovascular. En cuanto a la elevadas. inquietud que tiene el doctor Velázquez sobre, aunque digamos que lo de si todas las pacientes preclánticas deben tener línea o no, pues creería que las preeclampsias que son severas sí deberían tener, ¿sí? Porque yo creo que a veces pecamos más de ser muy liberales en el sentido de que no somos estrictos en la monitoría. O sea, que como que usted todas las preeclampsias las resuelve con una presión no invasiva y usted cuando, y normalmente las pacientes saben que deberían ir a una unidad de alta dependencia y además de eso allá deberían tener una monitoría pues gasimétrica y todo eso. Entonces creería que las preeclampsias severas como tal sí deberían tener monitoría de línea arterial. Yo quería hacerle una pregunta a Fabricio y era que muchos de estos sistemas de medición del gasto no invasivo implican que la paciente deba estar pues intubada y este cuento pues sobre todo para algunos valores. Pero en el nuevo sistema, que es el Hemosfil, si no estoy mal, en el cual no solo usted puede determinar el volumen sistólico, la variabilidad del volumen sistólico y la resistencia, eh, que mide la elastancia y también mide la contractibilidad. Y supuestamente es un sistema que va a servir para pacientes no intubados, porque el problema es que muchos de los sistemas para algunos tipos de misiones se necesita estar con el paciente intubado. Entonces, no sé si este tipo de monitoría nuevo que trajo Edwards, si no estoy mal, o quién fue, sí, Edwards, que puede utilizarse en la paciente no intubada, puede servirnos también para el manejo intraoperatorio y sobre todo el manejo del cuidado intensivo. Sobre todo porque está hecho o supuestamente hay estudios que dicen que se puede utilizar en pacientes que no estén en ventilación. Y la última generación hace medición de la estancia y la otra es que hace medición de la contractibilidad teniendo en cuenta el DPT. Entonces, el tema de que la el tema de que por qué tiene que estar en ventilación mecánica el paciente con análisis de contorno de pulso radica básicamente es por el análisis de la variabilidad de volumen sistólico. En estos pacientes espontáneos sí varía mucho. El tema del gasto cardíaco, ahí todavía hay algunas discrepancias entre el dato del gasto cardíaco que le da a estos sistemas de análisis de contorno de pulso, ¿no? Por eso sigue siendo lo ideal que es que esté en ventilación mecánica. Ahora, las nuevas mediciones que están tomando en relación a la velocidad de cambio de la onda pendiente de una línea arterial como el DPD,
como el DPDT, o la medición de la lactancia como tal, pues son nuevas mediciones, habría que ver los estudios, pero yo diría que el solo tener un análisis de la morfología de la línea arterial sin necesidad de tener ninguno de estos dispositivos le da mucha información desde el punto de vista hemodinámico cómo está su paciente. Ahora, si quiere ver contractibilidad, también podría utilizar la medición a nivel del Doppler, a nivel del flujo, del cambio de velocidad de flujo a nivel transmitral, que se hace, ¿no? Exactamente. Y con lo que yo tú habías dicho, el análisis del performance cardíaco con el BTI, más la diferencia de, de las mediciones de presión en 2 puntos y diferente de la distancia, también te podría dar un aproximado. Pero el tema de ventilación mecánica controlada es sobre todo por el tema de las variables dinámicas y del gasto cardíaco analizado en el contexto del área bajo la curva de la onda de pulso. Sobre todo por eso. ¿Listo? Porque ya si tenés un individuo en ventilación espontánea, pues ese dato no va a ser tan exacto porque va a haber mucha variabilidad del dato en relación al patrón respiratorio que tenga el paciente, ¿no? Es una ¿Vale? pregunta El doctor Castillo, acércate. de- todos estos medicamentos, ¿qué tanto modifican el fenotipo? Por ejemplo, los bolos de sulfato de magnesio en la paciente que tenga el gasto alterado o la conductividad atrás. Entonces, ¿qué tanto alteraría allí todos estos medicamentos? Al ver, porque a veces llega, creo que ya el fenotipo ha cambiado por las intervenciones farmacológicas que se han hecho por parte del grupo de inmunología. Todo esto lo veo muy útil en una UCI de cuidados técnicos, una UCI de alto riesgo o de obstétrico para hacer el manejo de estos pacientes. Pero a nosotros nos llega en el mejor de los escenarios en que ya ha recibido un tratamiento farmacológico con vasodilatadores o con antiinflamatorios, o sulfato. La pregunta es qué tanto incide el sulfato para tomar una decisión en el momento del manejo anestésico en estos pacientes. Pero realmente, la parte, digamos, de la división o de clasificar a la paciente según el fenotipo, lo que se encuentra está más hacia el momento de la temporalidad del diagnóstico. Y al final, lo que uno ve en la práctica, incluso para los ginecólogos, es que el manejo se sigue haciendo igual. O sea, se les sigue dando manejo con antihipertensivos, allá manejan mucho, por ejemplo, la dopa, o sea, estaría de acuerdo a la tabla, pero no, los propios ginecólogos no hacen un manejo diferencial. De frente, porque es algo que este artículo es de que está estudiando hace tiempo, pero es algo que apenas está como intentando establecerse. Realmente lo que revisé no había algo específico con la pregunta del sulfato de magnesio. No sabrías qué repercusión podría tener eso para el momento del transoperatorio. Pero sí creería yo que lo que más impactaría sería que la paciente llegue relativamente control de mis cifras de tensión arterial para el momento y que dependiendo de lo que decíamos con el profe Benítez, que yo tenga más o menos idea, podría servirme de referencia en el momento del diagnóstico. Por ejemplo, por historia clínica, ver en qué momento o en qué semana se hizo el diagnóstico de preeclampsia. Y de esa manera yo diría, bueno, esta paciente la hizo muy temprano, la hizo antes de la semana 30, por ejemplo, entonces la perfilo más como un inicio temprano y la manejo como una preeclampsia de inicio temprano. Y si me dicen, no, la paciente hizo preeclampsia hacia la semana 34, 35 o 36, ya sé yo que es preeclampsia de inicio tardío, y haría el manejo diferencial sobre todo en cuanto a líquidos y vasopresores. Pero como tal en la evidencia no hay nada que lo reporte puntualmente. Los pacientes,
A mí me parece con los fenotipos caracterizarlo en cuanto a mortalidad, dado las características de monitoría y atención, ¿no? Postquirúrgico, que a más temprano hay más toxemia, más cambios de movimiento, peor disfunción endotelial, y no sé si hay relación de espectro de preeclampsia severa, síndrome de y tal vez que está asociado porque pues, entonces, ojo, porque sí, entre más temprana la preeclampsia, más riesgo de que se te vaya. Y es importante que en principio la mortalidad materna debería ser prevenida por un lado del 82%. Y después de sangrado obstétrico, preeclampsia es la segunda causa de mortalidad, y sepsis son los tres órdenes de código rojo, atención adecuada al paciente con preeclampsia y sepsis relacionada al embarazo, en eso está gran parte de la mortalidad. Entonces, yo pienso que este perfil es muy importante para la atención hospitalaria y para determinar también severidad, no lo sé, No, sí, sí. como esa percepción. Sí, ahí lo que habíamos mencionado del artículo que hace el análisis de la paciente con respecto a los hallazgos que se hicieron en el ventrículo izquierdo, y claramente sí las consecuencias cardiovasculares en el posparto incluso son mucho mayores en la paciente que hace preeclampsia de inicio temprano. En términos generales, tener preeclampsia antes de la semana 34 tiene desenlaces peores en muchos sentidos. Uno, más asociación a RCI, o sea, implicaciones en el feto. Dos, la paciente va a tener implicaciones cardiovasculares en el posparto con mucha más probabilidad. Y tres, pues durante todo el embarazo va a tener una mayor tendencia a hacer compromiso endotelial y secundariamente daño de órgano blanco. Pablo, ¿tenés una pregunta? Ah, ya no. Bueno, dila. Es que, bueno, dila y entonces la repetimos acá. Escucha. Bueno, mi pregunta es tengo dos preguntas. La primera sobre el segundo fenotipo. Mira, uno ve que hay una práctica clínica muy habitual y es el uso de bolos de norepinefrina de 8 a 16 microgramos. Se ha visto que con estos bolos tienen más marcadas las bradicardias en los pacientes. Pensaría yo que es preferible pacientes del segundo fenotipo usar bolos de norepinefrina o usar norepinefrina. La segunda pregunta es más como en el tipo de UCI, aprovechando los sistemas que hay aquí. Por ejemplo, bioreactancia, que son útiles en las pacientes maternas. Bueno, entonces, pues como tal, para darte una respuesta basada en la evidencia, no hay algo documentado y específicamente en el grupo de pacientes maternas, pues es muy limitado lo que se tiene y más difícil hacerlo el estudio desde el punto de vista ético y logístico y demás. Con respecto al si dar bolos o dar infusión, la verdad no encontramos nada puntual. De hecho, si vas a buscar qué hacer desde el punto de vista anestésico con cada fenotipo, no hay algo concreto porque es algo que, como te digo, están dilucidando apenas que existen los dos perfiles. Más es cómo sería tu decisión con respecto a cómo te llega la paciente en el momento, o sea, clínicamente en el momento, más que de acuerdo al fenotipo, que exista algo estandarizado que te diga si la paciente tiene preeclampsia temprana o preeclampsia tardía, la doy infusiones, le doy bolos, pues no hay nada como tal concreto. Es un punto de partida para desarrollar investigaciones. De hecho, ya hay trabajos donde, digamos, hay pacientes que en el momento que se empieza a hacer la anestesia espinal, es preferible empezar con infusiones que con bolos. ¿Sí? Entonces, les va mejor, sobre todo porque, pues, digamos, hay mayor estabilidad y no está con esos picos y esos valles. Y creería que lo que se produce de la bradicardia es cuando el bolo es demasiado elevado para
para la paciente y la poscarga tan alta produce bradicardia. Pero sí, ya hay estudios con infusión continua. Bueno, agradecemos a todos por su asistencia este día. Los esperamos dentro de 8 días en nuestro siguiente tema. Gracias.